Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Consecuencias del pecado. Primera de Samuel 4, del 2 al 22. Creo que la clase de hoy es una de las clases más relevantes, de los mensajes más relevantes que usted y yo debemos tener en cuenta. Se trata del pecado y sus consecuencias. Dice la Biblia que Dios le dijo por medio de Josué al pueblo de Israel: escogeos hoy vosotros a quién servir, porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Y él le dijo: si bien les parece a ustedes servir a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estaban en Egipto, es decir, parece que la descendencia de Israel en Egipto, con el paso de los años, se olvidaron de su Dios y empezaron a servir a los dioses de los egipcios. Y luego fueron esclavos de los egipcios. Y Dios fue y los libró. Así que Josué le está diciendo: si ustedes no terminan de decidirse de a cuál Dios es que le quieren servir, si al pecado, a Satanás o a Dios, y a la justicia y a la obediencia, pues devuélvanse. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Y esa es una de las grandes responsabilidades que Dios le ha dado al hombre: la capacidad de tomar decisiones y ser bendecido o sufrir consecuencias por aquellas bendiciones. Más aún, si tú en ignorancia tomas decisiones, la ignorancia también es castigada. Muchas veces la ignorancia viene por falta de diligencia, y la Biblia dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y como tú menospreciaste el conocimiento, yo también te echaré del sacerdocio. En estos caminos hay que ser diligente y esforzado por conocer la voluntad de Dios. Si usted se lee el libro de Proverbios, trae algunas consecuencias sobre el perezoso y algunas bendiciones sobre el diligente. Consecuencias del pecado. Yo quiero dejarle de tarea que usted por favor se lea el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Los primeros 14 versículos están dedicados a las bendiciones que Dios le da al que decide obedecerle. Dice, por ejemplo: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Y usted continúa leyendo los próximos 14 versículos y dice que lo que está alrededor de ti, Dios lo bendice. Tu casa, los animales que están en tu casa, donde tú llegas. Por eso la Biblia dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Porque esa bendición, hay un manto que cubre la gente que está a tu alrededor, en tu casa. Y eso es una promesa. Mire, hermano, el que le cree a Dios de verdad, aunque usted vea a sus hijos por ahí andando en lo que anden, usted se agarra de esa palabra. Señor, dice tu palabra, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Señor, ellos están en tus manos y usted no deje de orar por ellos hasta que se muera. Y usted se aferra a la palabra de Dios y váyase en paz. Aún usted ve que ellos no se arrepintieron durante su tiempo de vida, usted se puede morir tranquilo porque usted creyó en Dios y su palabra. Y Dios sabrá lo que va a hacer con su muchacho. Aleluya. Al final, claro, la decisión es de cada uno, pero haz tu parte y no desmayes. Luego, si usted llega al verso 15 en Deuteronomio 28, va a encontrar que hay casi 5 veces más, unos alrededor de 70 versículos, casi 5 veces más para hablarte solo de la consecuencia del pecado, de las maldiciones que trae el pecado. ¿Por qué? Porque el hombre siempre ha creído la mentira de Satanás, que puede pecar y que no va a sufrir consecuencias. Eso fue lo que él le dijo a Eva: no moriréis. Y Eva se lo creyó y pecaron. Y es verdad que ese día no murieron físicamente, pero algo dentro se murió, fueron echados fuera del huerto. Y a partir de ahí su cuerpo empezó a envejecer, las células empezaron a envejecer y luego ellos también murieron. Y luego trajeron maldición sobre sus hijos. Caín mató a Abel.
Y de la descendencia de Caín hubieron también muchas personas asesinas. ¿Ven? Entonces, ¿qué les digo con esto? El pecado no debe ser tratado con ligereza. Nosotros debemos solemnemente decidir si vamos a obedecer a Dios o a Satanás. Y Satanás tiene varias manifestaciones. Uno es la carne. Él usa nuestra propia carne para hacernos pecar. El mundo, las riquezas, la vanagloria, la vanidad de esta vida, también Él lo usa. Y muchas veces Él usa métodos satánicos, como la brujería, la hechicería, la idolatría, etc., para también llevarnos a ofenderle a Dios. Así que recuérdalo, usted tiene batalla con su propio cuerpo, con el mundo que te rodea, los afanes, la vanidad. Usted tiene batalla con Satanás y los demonios, dice Efesios capítulo 6, a partir del verso 12. Léala, Efesios 6, del 12 en adelante. No tenemos lucha contra carne ni sangre, dice la Biblia. Usted tiene que orar, cubrir su casa con la sangre del Cordero de Dios. A veces hay gente que los niños no pueden dormir, que usted no puede dormir, que tienen pesadillas y siguen durmiendo. Levántate y empieza a orar e interceder. Así que ese es el primer punto que quiero que estemos muy claros. Hay grandes consecuencias para la desobediencia. Y eso es lo que vamos a ver que pasó hoy con los hijos de Eli. Cuando usted se lee en 1 de Samuel, capítulo 4, del verso 12 en adelante, como usted recordará, dice la Biblia que Samuel, aunque era un gran sacerdote, y educó a Samuel, y Samuel se levantó como el más grande de los jueces de Israel. Sin embargo, él no pudo educar a sus hijos, no pudo instruir a sus hijos. Y dice la Biblia que él veía como los hijos iban y menospreciaban las ofrendas, el holocausto, el sacrificio para Dios, lo menospreciaban. Hay una cosa que detiene al hombre y a la mujer de pecar, se llama el temor de Dios. Cuando tú entiendes bien quién es Dios y lo poco cosa que tú y yo somos y lo grande que Él es, tú dices, no, fue lo que le pasó a José. A José le ofrecieron todo. Y él dijo, ¿cómo haría yo tan grande mal y pecaría contra mi Dios? Y por eso muchos son, y Daniel también, y aquellos 4 jóvenes valientes, 3 jóvenes, prefirieron ser echados a un horno de fuego. Y muchos cristianos prefirieron ser quemados vivos y no negar y no ofender a Dios. Pero tú y yo a veces tenemos a Dios por tan poca cosa que estamos dispuestos a cambiar su gloria. Y esto le pasó a Elí y a sus hijos. Él era el sumo sacerdote, no impedía a sus hijos iban y menospreciaban los sacrificios de Dios. Y él sencillamente le dijo, hijo mío, no hagan eso, porque miren, el que peca contra el hombre, por el hombre será juzgado, pero el que peca con Dios, ¿quién lo va a librar? Elí era de esos padres que dan una palabra bonita, pero que no tienen acción para hacer que sus palabras sean respetadas. Y ese es un problema a veces que tienen muchos padres, que por ser flojos, por ser indolentes con sus hijos, lo que crían es delincuente. Y en eso tienen responsabilidad el papá y la mamá. Porque, por ejemplo, si la Biblia dice que Dios puso una autoridad en la casa, que es la cabeza, no es porque el hombre es superior a la mujer, los dos son iguales delante de Dios. Pero yo siempre pongo el ejemplo, si el presidente designa de todos los generales de la policía, dice usted es el director de la policía, y otro general lo irrespeta, en realidad no está irrespetando al director de la policía, está irrespetando al presidente que estableció ese orden. ¿Qué busca Dios con eso? Entre otras cosas, que cuando un hijo suyo le diga yo quiero esto y su papá no está allá, la mamá le sepa decir no. Recuérdate que tu papá dijo que no había Nintendo para ti, que no había videojuego. El niño va a entender y va a decir, fíjate, el papá no está aquí y como quiera, mi mamá respeta lo que dijo mi papá. O igual, cuando la mamá no esté ahí y el papá esté con el niño y el papá le dice, no, tu mamá dijo que tal cosa, recuérdate, ven. Y así como se respeta la autoridad y se respeta la cabeza del hogar y el rol de los padres, los hijos aprenden a honrar a sus padres, a sus autoridades. Pero cuando no ven eso en el hogar, van a ser una delincuente, van a ser mentirosos, van a irrespetar a las autoridades, porque tú no le enseñaste respeto a la autoridad en tu hogar. ¿Ves? Ok.
como Samuel no le enseñó el temor de Dios a sus hijos y no lo hizo pagar consecuencias por su desobediencia, mire lo que le pasó a Samuel y a su casa. Porque oiga bien, la Biblia dice en el libro de Hechos: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Eso fue cuando Pablo y Silas estaban presos, que empezaron a cantar y se manifestó la presencia de Dios y las cárceles se abrieron todas las puertas, se cayeron todas las cadenas y el carcelero iba a matarse. Y Pablo le dijo: no, estamos aquí. Y cuando él ve aquel milagro tan grande, aquella manifestación de la presencia de Dios, dice la Biblia que él llegó y se reordilló delante de Pablo y dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Escuche bien, él dijo: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y él lo llevó a su casa, dice la Biblia, y lavó las heridas de todos aquella el azote que recibieron. Y él y su casa esa misma noche se convirtieron. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y si es lo contrario, y si es que en vez de tú creer en Jesús, tú crees en ti mismo o en Satanás y en la mentira del diablo, ¿tú sabes qué tú estás haciendo con tu familia? Llevándotelo para el infierno. Porque si la Biblia dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, si tú eres de los padres que no instruyes a tus hijos, que no lo llevas a la iglesia, que no le hablas de Dios, que no le enseñas el temor de Dios, tú lo estás preparando para mandarlo para el infierno. Esa es la realidad. Entonces nos conformamos con la iglesia y que yo arrebato y que declaro jipeta y que declaro... no me diga. Entonces andamos con la Biblia de desodorante o una cruz enganchada en el pecho y dice que somos cristianos. No. Y ese fue el gran error de Elí, que tomó el arca de Dios como si fuera un amuleto de buena suerte. Y a veces nosotros vamos a la iglesia como que es el amuleto de buena suerte. Voy un día a la iglesia y todos los otros días hago lo que yo quiera. No. Yo le invito de nuevo a que usted se lea Deuteronomio 28, lea ese capítulo entero. Porque por la misericordia de Jesús no vemos muchas de las consecuencias. Pero, ¿y de qué nos sirve que nos libren aquí de las consecuencias del pecado y que en el infierno por la eternidad? El infierno existe, familia. Léanse Mateo capítulo 13, todas las parábolas que hay ahí, Cristo explicando la realidad del infierno. ¿Ok? Bien, entonces vamos a la lectura. Está en 1 Samuel capítulo 4, leyendo a partir del 12, y dice: y corriéndole de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. ¿Cuál ciudad? La ciudad se llamaba Silo. Y dice la Biblia que los filisteos se levantaron en guerra contra Israel. ¿Por qué? Por el pecado, porque el pecado trae problemas por todos los lados. Y entonces los hijos de Elí fueron a la guerra como sacerdotes, fueron con el pueblo a la guerra, y el pueblo que vio todo aquel pecado también y lo permitió, pues fueron a la guerra. Murieron 4,000 hombres. Y vinieron ellos y buscaron el arca del pacto. Fue un irrespeto, porque el arca del pacto se guarda en el lugar santísimo y ahí solamente entra el sumo sacerdote una vez al año. Elí era que podía entrar ahí. Pero él permitió que sus hijos fueran y tomaran el arca y se la llevaron. Entonces lo que debió ser bendición se iba a tornar en maldición, porque irrespetaron, porque no tuvieron temor por las cosas santas de Dios. Y se llevaron el arca creyendo que porque el arca esté en medio de la guerra los iba a librar. Y no es así. No porque tú tengas una Biblia abierta en el Salmo 91, de que los espíritus inmundos no van a ir. Claro que van a ir. Tú tienes que tenerlas en el corazón y creerla y cumplirla y honrarla y obedecerla. ¿Ok? Entonces, el verso 14 dice: cuando Elí oyó el estruendo y la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de 98 años. Sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y él dijo: ¿qué ha acontecido? Y el mensajero respondió y diciendo: Israel huyó delante de los filisteos. Él le da 4 noticias a Elí. La primera es: Israel huyó delante de los filisteos. Eso era terrible, porque si llevaron el arca, ¿cómo es posible que huyeron delante de los filisteos? La segunda noticia: y también fue hecha una grande mortandad en el pueblo. Unas 32,000 personas murieron. Primero murieron 4,000. Al llevar el arca, murieron 32,000 de ellos.
Luego dice, y también tus 2 hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Dice el verso 18, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyó el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muertos sus suegros y su marido, y se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron dolores de repente. Y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada del arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada del arca de Dios. Aún esta mujer cuando moría decía Icabod. Ella dijo, la gloria de Dios ha sido quitada de Israel y traspasada a los filisteos, porque ella dijo, bueno, pero si esta gente se llevaron el arca, quiere decir que Dios se fue para donde ellos. No, la gloria de Dios no se traspasa así, pero Dios ejerce su poder según su voluntad y misericordia. Esa es la grandeza de la oración del Padre Nuestro, que nos enseña primeramente a iniciar toda oración, todo clamor a Dios con alabanza. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo segundo, que la agenda de Dios se establezca por encima de nosotros cuando decimos, venga tu reino, que el diablo y sus demonios se han derrotado, es lo que uno está diciendo ahí. Y luego uno dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Es decir, que así como en el cielo tu reino y gobierna y hay paz, justicia, santidad y amor, que así en la tierra tu reino. Entonces, cuando tú crees en el Señor Jesucristo, tú y tu casa son salvos. En vez de pasarle lo que le pasó a Elías y a su familia, tu casa se vuelve una pequeña embajada del cielo en la tierra. Tu iglesia, tu lugar de trabajo donde tú vas, se manifiesta. Dice la Biblia que José estaba en la cárcel y todo prosperaba a lo que él le ponía la mano. Que estaba en la casa de Potifar y todo prosperaba. Dice la Biblia que Daniel, cuando vivía allá también, que era cautivo en Babilonia, lo pusieron de jefe y que pusieron 120 gobernantes, 120 sátrapas y 120 gobernantes y 3 sátrapas. Y sobre todos ellos pusieron a Daniel. Porque dice, es que vieron un espíritu superior en él. Es que vieron la gracia. Hay gente que se avergüenza de que le digan cristiano, evangélico. Se avergüenza de que lo ven con la Biblia. Y la Biblia dice, esta es vuestra sabiduría delante de las naciones a las cuales yo te envío. Porque verán el nombre de Dios sobre ti y te temerán. Y dirán, ¿qué Dios hay como el Dios de Israel? Entonces hay gente que se avergüenzan de las cosas de Dios y no saben que lo que los distingue a ellos es la presencia de Dios en su vida. Es honrar la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, en el caso de Elí, de esa manera, fue tomada el arca. Él se desnucó. Sus 2 hijos murieron en la batalla. El arca le fue tomada. El nieto de Elí, es decir, el hijo de Finés, quien era la línea, si murió Finés, el nieto debía ser quien continúe. El linaje murió también. La esposa de él muere, ¿ok? Y entonces todo este desastre pasa ahí. Perdón, el niño no muere, se llama, pero le ponen Icabod. La gloria se ha traspasado. En resumen, de eso se trata la clase de hoy. Se llama pecado. Y Dios lo aborrece. Él se hizo pecado por nosotros, se hizo maldición por nosotros, 16:53. Dice, todos nosotros nos descarriamos por nuestro camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Este es un buen día para decirle al Señor, como dijo el carcelero, ¿qué debo hacer? Le respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Señor, hoy me arrepiento de toda iniquidad, de todo pecado. Hoy quiero entregar mi vida a ti. Y al igual que como los israelitas hicieron pacto con Josué, yo también quiero hacer un pacto contigo, de que mi casa y yo serviremos a Jehová. Es importante que repitas esta oración conmigo, si así lo deseas, porque Dios, cuando llevó el pueblo de Israel, lo puso entre 2 montes. Se llamaba uno Gerizim y el otro se llamaba Ebal, y pusieron al pueblo de Israel en el medio.
y dividieron a representantes de la tribu, 6 sobre el monte Gerizim y 6 sobre el monte Ebal. Los del monte Ebal decían, maldito quien le dé la espalda a Dios. Y el pueblo que estaba más en el abajo decía, amén. Y luego decían, bendito el que honra a su Dios. Y el pueblo decía, amén. Es decir, se confirmó un pacto por medio de la palabra. Así que es importante también cuando tú oras y le crees a Dios, amén, y lo pronuncia, porque la Biblia dice, con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Que hoy de tus labios salga esa palabra, como dijo el ladrón que murió en la cruz. Él no era perfecto, él tenía muchos problemas, pero él le dijo, acuérdate de mí. Y ahí mismo Jesús le dijo, hoy estarás conmigo. Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Hoy este mensaje fue para ti, estoy tocando tu corazón y dice, si alguno oye mi voz y abre su corazón, entraré a él. Te invito a que le abras tu corazón, no importa que sea cristiano. Hoy es un buen día para abrirle el corazón a Cristo y decir, entra en mi casa, entra en mi vida. Amén. Gloria a Dios. Dice esa alabanza tan linda. Dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi bien mayor. Haz un milagro en mí. ¿Recuerda a Zaqueo? Cómo dejó entrar a Jesús a su casa y todo cambió. Hoy es un buen día para que tú y yo le demos entrada a Jesús en nuestro corazón. A Dios te bendiga. Dios te guarde.